bienvenidos esta mañana. No se explica, el que está en comunión con Dios, por ende está en comunión con su hermano. Ahora, entre los hermanos a veces hay lucha, pelea. Mi hermana mayor me pegaba a mí cada rato. Y el problema era que cuando yo le ponía la queja a mi mamá, me decía, bueno, a ti también por poner la queja. O si yo veía que mi mamá veía que yo me reía porque le estaban pegando a la mayor, él decía, usted también lleva. Si yo no había hecho nada. No sé a cuánto les pasaba así con los papás, ¿cierto? Pero mi mamá era así como rara. Yo no sé quién le enseñó eso. Vamos a pedirle el favor a los niños que suban a su clase. Y los adolescentes también. Los niños que han llegado nuevos, quiero decirles que y los adolescentes, en la parte de arriba hay maestros que están aquí para enseñar la palabra del Señor a sus hijos. Están aquí para enseñar la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar una nueva serie en la iglesia. Y es que hemos sido redimidos por el Señor para proclamar la palabra. Redención tiene que ver con compra. El Señor nos ha comprado. No por dinero, no por joya preciosa, sino con su propia vida. Vida. Así que le animo que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Abra ahí su Biblia. O como Heider dice, enciéndala. Enciéndala es su celular, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Aquí hay unos detalles interesantes. Y este pasaje nos muestra los primeros discípulos. Marcos capítulo 1, verso 16. Dice de la siguiente manera. Andando junto al mar de Galilea, vio, interesante, a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, ¿qué hicieron ellos? Le siguieron. Dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahora, cuando usted lee los versículos anteriores, aquí el evangelista nos provee un resumen del ministerio de Jesús. Mire el versículo 1 por un momento. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que este evangelio, ¿de quién va a hablar? ¿De quién habla? De Jesús, el Hijo de Dios. El tema del evangelio es el rey que vino, no a ser servido, sino a servir. Ahora, en los versículos 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué era lo que predicaba? El evangelio, ¿de qué?
del reino de Dios. ¿Y qué era lo que decía? El tiempo se ha cumplido. Creed en el evangelio. O sea, Jesús vino predicando el evangelio. Aquí nos da un resumen de lo que Jesús hacía. Predicar, predicar, predicar. ¿Y qué es predicar? Es proclamar, es comunicar las verdades del reino de Dios. Y en los versículos de 16 al 20 nos presentan los primeros discípulos, los primeros seguidores, andando junto al mar de Galilea. Bueno, realmente es un lago. Y no es tan grande. Es un lago donde pescaban. Andando junto al mar de Galilea. Ahora Jesús estaba allí. Y comenzó a caminar a la orilla de este lago o del mar. Y hay algo interesante. Dice que él vio a dos hombres. En primer lugar, ¿cómo se llamaba el primero? Simón. Y su hermano se llamaba Andrés. Estos eran pescadores. Habían gastado su vida en la pesca. ¿Alguien de los que está aquí ha pescado algún día? Claro. Algunos han pescado alguna gripa, pero la han pescado. Cuando yo era niño, iba con mis amigos del barrio a pescar. A veces íbamos al río, pero nos gustaba ir como a unas sequias, así como... Sequias es como... como una quebrada. Como una quebrada. Y yo siempre me acuerdo de un amigo, Jorge Luis se llamaba, y él tiró su anzuelo con la carnada. Cuando él jaló, venía el pez, él jaló el anzuelo y con todo y pez se le metió, le perforó el labio aquí. No sabíamos qué hacer. No era él experto en eso, hubo que llevarlo al médico. Porque rasgarle eso era dañarle todo su labio. Pero cuando jugábamos le decíamos labio de pescado. Yo realmente no sé qué se hizo ese muchacho, porque eso era en la infancia, en Montería. Y nos gustaba pescar. Ahora hay ratos en que usted se va a pescar y si no sabe pescar, pierde su tiempo. Todo un día soleándose. Y los pescadores dicen, hay subienda. Oiga, yo una vez fui a La Dorada, ahí en un puente que hay hacia Honda, creo. Del otro lado, creo que ya es Honda, creo. Y eso bajaba cantidades de peces. El nicuro ese, que no es otra cosa que el balbudo. Pero los pescadores conocen los tiempos. Pero estos pescadores que se encontraron con Jesús eran pescadores de peces vivos. Pero hay algo importante. Jesús los vio. Ahora probablemente había más pescadores a la orilla del mar o del lago de Galilea. Seguro que habían otras barcas, otros pescadores. Pero él los miró a ellos. Fijamente puso sus ojos en ellos. Se fijó en ellos. Se fijó en ellos. Y miren lo que dice el verso 16. Vio. Hermano, el Señor ha fijado sus ojos también en la vida de cada uno de nosotros. La palabra dice que Él mira hasta los confines de la tierra. Así que los que estamos aquí esta mañana, el Señor tiene sus ojos puestos en tu vida.
y en mi vida. Vio a dos hombres, a Simón y Andrés. ¿Y qué hacía Simón y Andrés? Estaban echando la red. O sea, Jesús fijó sus ojos en gente que estaba trabajando. Ahora, yo sé que la fija en Raimundo y todo el mundo, pero estos hombres eran hombres ocupados. Estaban en su oficio, en su faena. Y hay algo aquí que me llama la atención, que dice, eran pescadores. Y el verso 17 dice, y le dijo, él les habló. ¿Cómo sería la reacción de ellos? Y le dijo, venid en pos de mí. Jesús los ve en primer lugar. En segundo lugar, Jesús los llama. Jesús los llama. ¿Y qué le dice? Venid en pos de mí y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. En otras palabras, eran pescadores de peces vivos, pero ahora van a pescar peces muertos. Muertos, ahora peces muertos. Nosotros cada uno somos peces. Como peces, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora eso de ser pescadores de hombre no era fácil. Pero aquí hay algo interesante. No solo llama a Simón y Andrés, sino que llama también ¿a quién más? ¿Llamó él? En segundo lugar, del versículo 19 en adelante, ¿qué dice? Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Juan y a su hermano ¿qué? Jacobo y Juan. Vio a Jacobo y Juan y también los llama. Pero estos estaban remendando la red y los llamó para seguirle. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? De Pedro y de Andrés, ¿cuál fue la actitud? Dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Pero ahora aquí también nos habla de Juan, hijo de Zebedeo. Y también nos habla de Juan y de Jacobo y Juan. Y ellos le siguieron. Dejaron su padre y le siguieron. Ahora uno se pregunta, bueno, pero la Biblia no enseña que debemos amar a nuestros padres. Claro que sí. Hay que amar a nuestros padres. Eso es cierto. Pero nuestro mayor amor debe estar puesto en el Señor. Él es soberano. Debemos amar a nuestros padres, es verdad. No odiarlos de ninguna manera. Pero en primer lugar, el amor del Señor, o el amor nuestro hacia el Señor, debe estar puesto en Él. En Él. Hay algunos detalles que me llaman la atención. Jesús puso sus ojos en Simón y Andrés. Hay mucha gente ahí, pero Él los escogió a ellos. Y Jesús los invita a seguirle. Él los llamó inmediatamente y ellos le siguieron. Los invita a seguirle inmediatamente. ¿Qué significa eso? Ahora pienso, esta mañana debiéramos pensar, ¿soy yo un seguidor de Jesús? ¿De qué manera estoy siguiendo yo a Jesús? ¿De qué manera sigue usted a Jesús? ¿Sencillamente por una nominación evangélica? ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Por qué ha decidido seguir a Jesús con tanto ahínco? Con tanta atención. Y quiero en segundo lugar mostrarle algunos principios de los cuales uno aprende en este pasaje. Lo primero que uno encuentra es que Jesús, andando junto al mar de Galilea, se encuentra con Simón y su hermano Andrés, pero también con Jacobo y con su hermano Juan. Los llama, ellos lo siguen inmediatamente. Ahora, ¿qué principios podemos aprender aquí en la palabra del Señor? Este es un llamado soberano de parte del Señor. Y quisiera que abrieran su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 5. Abra su Biblia allí.
Efesios, capítulo 1, versículo 5. Es un llamado soberano porque Dios tiene un propósito con la vida de cada persona. Porque Él tiene un propósito contigo también y conmigo. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos eligió a nosotros. No fuimos nosotros los que lo elegimos a Él. Así que este es un llamado soberano. En la antigüedad, los maestros no escogían a los discípulos. Eran los discípulos los que escogían seguir a un maestro. ¿Me explico? En la antigüedad, a todos esos filósofos de Grecia, ellos tenían seguidores, hombres que se identificaban con los que ellos enseñaban. Y era el discípulo que decidía seguir al maestro. Pero aquí, en este caso, es el maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se fija, los llama y les dice, síganme. Él los escogió. Él lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo. Él fijó los ojos en todos los que estamos aquí en esta mañana. Eso a mí me parece grandioso, que el Dios del universo se haya fijado en nosotros. Él nos escogió a nosotros. Él te escogió a ti. Jesús toma la iniciativa. Nosotros debemos responderle. Ahora vuelva al capítulo 1 de Marcos y mira algunos detalles de este llamado. En primer lugar, estoy diciendo que el Señor llama de una manera soberana, como Él quiere. Ahora vuelva a Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Miren lo que dice Jesús a estos hombres. Ellos están ocupados en su faena. En el versículo 16 dice, echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dice, venid en pos de mí. Eso no es una opción. Ese venid es un imperativo. Vengan detrás de mí. Es una orden, sí o sí. En segundo lugar, yo encuentro aquí que este es un llamado sin excusas. Ninguno preguntó al Señor, Señor, ¿es ya? No sacaron excusa. Dejaron todo lo que estaban haciendo y lo siguieron. Ellos no dijeron más tarde, Señor, voy a enterrar a mi padre o esperar que mi padre muera para seguirte. Ellos no dijeron, Señor, es que estoy muy joven. Es que ahora estoy estudiando. Es que no tengo tiempo para ti. Señor, yo sé que tú eres Dios y me estás llamando, pero este no es el momento. Espera que yo me case. Y Señor, deja que me desocupe un poco de mis negocios, de mi trabajo, y te voy a seguir. ¿Ha encontrado usted gente así? ¿Que saca excusa para Dios? Claro. Algunos muy ya de edad, cuando tú le hablas del Señor, ¿sabe qué dicen? Eso es para los jóvenes. Es que el evangelio es para los jóvenes porque la juventud está perdida. Y los jóvenes, cuando tú le hablas, dicen, no, el evangelio es para los viejos. Eso es para la gente sin oficio, que ya está vieja. Ahora, yo tenía un amigo que me decía, no, Nicolás, más adelante, en otra ocasión,
en otro tiempo, en otro momento, y mi amigo se fue a la eternidad sin el Señor. Siempre tenía una excusa. Ahora es un llamado soberano, es un llamado sin excusa. En Isaías, Dios a través del profeta dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Así que el Señor nos ha llamado para servirle. En primer lugar, para estar con Él, pero para seguirle sin excusa. Sin excusas. Hay gente que saca una cantidad de excusas para seguir. Ahora esto es un llamado personal. Llamó a Simón, llamó a su hermano, y miren cómo dice: venid en pos de mí. Es un llamado singular. Ahora aquí hay dos hermanos, es verdad, pero es un llamado personal. Nos llama a tener una relación con Él, a vivir con Él, a imitarlo. Ellos debían vivir como Él, andar como Él, pensar como Él. Dice que Jesús, en Marcos también, capítulo 3, dice, no vamos a leerlo ahora, pero dice que Él, subiendo al monte, oró y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. O sea que el Señor es el que llama. Y seguro que el Señor llama a cada uno de manera personal. Hay hombres que le dicen a la esposa: ves tú primero. Y hay esposas que le dicen a los hombres rotundamente: no me invites a eso, porque no, yo no voy a gastar mi vida ahí. Pero yo encuentro aquí en el versículo 17, miren el versículo 17. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, este es un llamado permanente. Es un imperativo, no es opcional. Nosotros no somos... Jesús los invita a seguirle, no por un momento. Jesús los invita a seguirle por toda su vida. Así que el Señor le ha llamado a usted para seguirle todos los días de su vida. No es simplemente en medio de las adversidades, porque a veces en medio de la adversidad, en medio de la escasez, ¡ay, Dios mío! Pero cuando lo tenemos todo, o cuando tienes salud, o cuando tienes dinero en el banco, o cuando tienes una tarjeta, como decía mi papá, solamente es meter la tarjeta y vomitar plata. Cuando tienes eso, parece que las cosas anduvieran bien. Parece que no tuvieras necesidad del Señor. Y yo creo que el Señor cada día permite las adversidades para que podamos conocerlo a Él, para que en medio de ellas podamos depender del Señor, podamos buscarle. ¿Se acuerdan cuando Él habló con el joven rico? Jesús le dijo: ha guardado mis mandamientos. ¿Y qué dijo el hombre? Todos, hasta el día de hoy. Y Jesús le dice: bueno, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Cómo quedó el corazón y la cara de aquel muchacho? Aburrido, porque en su corazón lo que estaban eran las riquezas. Ahora la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadiduras. Ponga su mirada en Jesús. Vale la pena seguir al Señor. Así que este no es un llamado simplemente para los domingos. No, Señor, yo te voy a seguir los domingos. O como algunos dicen, es un llamado de enero a noviembre. En diciembre se desbaratan muchos evangélicos. O como me decían los amigos con los que yo estudiaba en la secundaria: oye, bailemos, tomémonos un trago. Aquí no está el pastor de la iglesia donde yo iba. Ahora, yo no creo que seguimos por temor a un pastor. No. Yo no creo que seguimos al Señor por temor a una iglesia y a sus estatutos y lo que la iglesia tenga. No. Yo creo que seguimos al Señor es porque Él es el Señor. Porque Él es Dios Todopoderoso. Porque Él es soberano. Porque separado de Él nada podemos hacer.
Porque Él es nuestra única esperanza y alternativa. Porque sin Cristo voy rumbo al infierno. Ahora es un llamado a una tarea honrosa. Y yo os haré pescadores de hombres. Se requiere conocer a Jesús para testificar de Él. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Tuvo un encuentro con Jesús en las horas del mediodía. Ella iba a buscar agua al pozo de Jacob. Pero aquel día pudo encontrarse con el Señor que la conocía. Pero que Él no la avergonzó, Él la perdonó. Y aquella mujer salió para su pueblo. Y cuando llegó a su pueblo le predicaba a sus vecinos, a sus amigos, tal vez a sus familiares. Me he encontrado con el Mesías. Cuando uno conoce a Jesús, no queda otra que el corazón lleno de gozo. No queda otra que una vida redimida. Cuando usted ha sido salvado por el Señor, hermano, es el gozo de la salvación para contarle a mis amigos y vecinos que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo vive? Un niño iba a una iglesia muy pentecostal en una ciudad. Un niño como de 6 años. Y sus abuelitos lo mandaron a la finca de los abuelos. Sus padres lo mandaron a la finca de sus abuelos. Pero sus abuelitos iban a una iglesia calmadita. No eran muy bulliciosos como los de aquí. Y él un día iba de camino. Ya había ido a la iglesia de sus abuelos y no era así como tan efusiva. Ahora, no era porque el Señor no estuviera así. Y él venía muy triste. Y se fue corriendo delante de los abuelos. Cuando de pronto encontró que en un potrero había como una mula, casi moribunda. Muy triste, una mula. Un animal. Y él se le acercó, la tocaba por la frente y le decía: hola, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué estás tan triste? ¿Acaso Jesús no murió por ti? Él le decía: ¿será que tú tienes la religión de mis abuelos? Porque ellos ni se ríen. Ellos parece que no conocieran al Señor, dijo el niño, ¿cierto? A veces nosotros vivimos como si Dios estuviera todavía muerto. No, la Biblia dice que nosotros tenemos el gozo de la salvación. Ahora, tener el gozo de la salvación no es simplemente correr, gritar, saltar. Es saber que Cristo vive en mí. Ahora, no sé cuántos saben que Cristo vive en ellos. Dile al que está a tu lado: oye, ¿tú sabes que Cristo vive en ti? ¿Tú lo sabes? Así que me llama la atención la mujer samaritana. Pero no solo la mujer samaritana, que fue a su pueblo a predicar. Pregunto, ¿cuántos han ido a su pueblo a predicar? ¿Cuánto le han hablado a su familia? ¿Cuánto le han hablado a sus hijos? ¿Cuánto le han hablado a sus vecinos? ¿Cuánto le hemos hablado a la gente que recoge en las calles basura? ¿Cuánto reciclan? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos acercado a esa gente y le hemos compartido de que Cristo vive? ¿Cuántos tal vez le pudiéramos decir a los que reciclan: mira, Jesús también nos ha transformado a nosotros? Éramos nada, un traste viejo. Él nos recicló a nosotros. Él nos recicló a nosotros. Ahora, yo sé que eso, palabrita, como que no sonará muy bien, pero quiero decirle que en el fondo lo que Jesús hizo fue eso. ¿Qué hacen con lo que reciclan? ¿Qué hacen? ¿Lo llevan a dónde? A un depósito, lo compran. Por ejemplo, yo he visto esas cajas, esas laticas como de gaseosa,
de cerveza y los señores que reciclan la aplastan porque parece que así pesará más. Y entonces la venden, pero eso lo llevan a una fábrica donde entra en un proceso y en ese proceso lo transforman. Esa latica que estaba por allá botada, insignificante, la transforman y la convierten ahora en un nuevo recipiente. Lo que Dios ha hecho con su vida y con mi vida es eso. Él nos recogió de un mundo lleno de pecado, de maldad. Íbamos rumbo al infierno, pero Él dijo, mira, yo te amo tanto. Él dio su vida por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Debiéramos vivir con gozo, con alegría, hablándole a la gente de Jesús. Por último, este es un llamado al compromiso. Mire versículo 18 y 19. Y dejando luego sus redes, le siguieron. No presentaron excusas para seguir a Jesús. Le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano también, ellos en la barca que remendaban sus redes, estaban ocupados. Algunos piensan que el evangelio es para gente desocupada. No, el evangelio no es para ociosos. El evangelio es para gente que está ocupada. Y luego los llamó, dice el versículo 20, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ahora fueron responsables. Le siguieron. Hermano, seguir a Jesús está por encima de nuestras prioridades. Él debe ser la pasión suprema de su vida. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Y quiero que usted lea Lucas 14:26. Miren las demandas de seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el lenguaje actual, Haider, ayúdame. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. ¿Que a qué? ¿Que a su padre? ¿A quién más? ¿A su madre? ¿Más que a su esposa? ¿Más que a sus hijos? Y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Usted no puede seguirme a menos que me amen más que su propia vida. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Ahora, no es para que usted salga pensando que el aborrecimiento, aquí el aborrecimiento es comparativo. El resto de las relaciones en tu vida así parezcan odio. Eso dice Tim Keller. El aborrecimiento es compartido. El resto de las relaciones, aunque parezcan odio, no está diciendo, como he aclarado, que es odiar al papá, que es no tener que ver con ellos, como muchos hijos hacen hoy. Y no porque son cristianos, porque son sinvergüenza. Después de educarlo, de proveerles todo, abandonan a los viejitos. Mira, hay viejitos ancianitos que los han abandonado en las puertas de un hospital o en las calles. Ahora uno no sabe lo que haya hecho o no haya hecho, haya sido un buen padre o un mal padre, según nuestro parecer. Quiero decirle que usted y yo estamos llamados a honrarlos y a valorarlos. Después que mueren, es que uno dice, ¿por qué no los amé tanto? Hermano, la prioridad de nuestra vida es el Señor sin dejar de. Hoy
es importante que puedas decir al Señor: quiero seguirte, quiero obedecerte todos los días de mi vida. Y quiero terminar preguntándote: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús en el resto de tu vida? Sin Él no se vive. La vida sin Jesús es una tragedia. El Señor cambia y dignifica nuestra vida. Aquellos hombres lo siguieron hasta morir, excepto de Judas, que se perdió. Pero quiero decirle que Dios es soberano, que no debes presentar excusa ante el Señor, que el llamado es permanente. Y algo más que hemos estado aprendiendo en esta mañana es que el llamado es honroso y es un compromiso con el Señor para siempre. Así que le animo a vivir agarrado del Señor. Colóquese en pie esta mañana.